tardes y gracias por atender a esta nueva convocatoria de la Escuela para el Empoderamiento Feminista. Mila esker. Hoy, 10 de diciembre, es un buen día para recordar la Declaración Internacional de Derechos Humanos como uno de los grandes hitos, de los grandes logros de la humanidad, pero también uno de sus grandes fracasos, porque este horizonte de los derechos humanos sigue siendo un objetivo inalcanzado. Hay que recordar las terribles vulneraciones de derechos que se dan en todo el planeta, unas evidentes, ostensibles e incluso retransmitidas por televisión, como es el caso del genocidio de Palestina y otros, y sin embargo, pues otras más olvidadas, o más sutiles, más ignoradas. También es un buen día para constatar que la violencia contra las mujeres es la vulneración de derechos más extendida y quizá la más oculta en todo el mundo, también aquí. A diferencia de otros lugares, hay que reconocer que aquí se han dado pasos para luchar contra esa violencia. Yo creo que es importante reconocerlo y darnos cuenta de que también hay logros. Pero la sensación de que no avanzamos, de que el problema no disminuye, nos crea como mucha desazón y mucha sensación de impotencia, como de apatía, no sé. Y todo eso creo que nos hace muy vulnerables a los discursos populistas, tan frecuentes hoy en día y de diversos signos, ¿no? Hay discursos, pues eso, que niegan la existencia de la violencia machista y que convencen a nuestros jóvenes de que eso es un invento y una exageración de las locas feministas. Otros discursos también populistas venden soluciones simples, varitas mágicas para pues, un problema tan estructural y complejo como este. La más extendida es la que considera que la violencia es un problema individual de algunos hombres malos y, por tanto, que la solución viene pues, exclusivamente con el castigo, ¿no?, de estas personas. Bien, creo que en esta coyuntura son indispensables las personas que se atreven a pararse, a pensar y a ir contracorriente. Y una de esas personas la tenemos hoy con nosotras, es Carme Gil Román. Yo no la conocía. Bueno, el rato que he tenido antes para charlar con ella me ha bastado para enamorarme un poco de ella, porque ya veréis, habla de una forma como pausada, como muy clara, muy suave, diríamos, pero al mismo tiempo con una convicción y con una contundencia que arrastra, ya veréis. Bien, yo no la conocía personalmente, pero solo con ver el título de la charla y saber de dónde viene, es obvio, es evidente que es una de esas mujeres valientes que se atreven a pensar por libre. Porque frente a ese mantra constantemente repetido de que más pena significa más protección, o ese otro que es casi peor, que más pena significa más satisfacción para las víctimas, ella plantea abordajes no centrados en el castigo, que buscan la reparación del daño producido y también la asunción de responsabilidad por parte del victimario y, de alguna forma, su recuperación en el sentido de no reiteración del daño, ¿no? Propugna nuevos enfoques que tengan en cuenta la enorme diversidad de las personas implicadas y afectadas por la violencia y la enorme diversidad de las situaciones de conflicto y de los caminos para salir de ellas, ¿no? Pero aunque estos planteamientos no punitivos en sí mismos son minoritarios, en el caso de Carme tienen todavía más valor porque ella viene de la judicatura, que eso es, para mí complicado. Porque yo, no sé, igual exagero, pero creo que la tendencia dominante en ese estamento es darse importancia y considerarse más que un poder del Estado o al servicio del Estado, se consideran casi la encarnación del poder. No sé, insisto que quizá exagero. Por supuesto hay excepciones, pero creo que es un poco así, por lo menos lo que últimamente estamos viendo. Y frente a eso, pues Carme se baja del pedestal y, lejos de defender una justicia con mayúsculas, una justicia abstracta y ciega a las circunstancias concretas de las personas, pues ella nos habla de los límites del sistema penal,
Nos habla de la victimización secundaria, es decir, del sufrimiento que vuelven a experimentar las mujeres, las personas que pasan por los tribunales, ¿no? Habla de devolver el protagonismo a las personas implicadas en los conflictos en vez de establecer una solución desde arriba y que en el fondo a nadie satisface. Bueno, me callo porque la que tiene que hablar es ella, aunque a mí este tema reconozco que me apasiona, ¿no? Pero bueno, os tengo que decir que además del placer de escucharle hoy, a Karma también le podéis leer, que esto es otra cosa rara, porque los jueces no suelen escribir fuera de sus sentencias, pero Karma sí. Karma es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lleva temas de justicia juvenil, aunque no solo esos temas. Pero, sobre todo, y esto es lo más novedoso, es presidenta en España del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Y esta labor la lleva a reconocimientos importantes, por ejemplo, la Medalla de Honor de la Generalitat de Cataluña por servicios excepcionales a la justicia en reconocimiento a la labor de introducción de la mediación en el ámbito penal como recurso para establecer una gestión pacífica y constructiva de los conflictos. Lo he leído de tirón porque me parece que es muy importante. También tiene la Medalla al Mérito Profesional de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos por la promoción de la cultura de la paz, y es coautora de varios libros. La praxis del programa de justicia restaurativa en Cataluña, también otro de la justicia restaurativa del 23, es también coautora en otro que es el impacto del Estatuto de la Víctima del Delito en el proceso penal. Me lo voy a buscar porque creo que es súper interesante. Y no solo tiene análisis teóricos, sino también, por ejemplo, ha participado en la elaboración de 2 guías de buenas prácticas sobre la trata de seres humanos. Antes hemos estado hablando que está bastante especializada en la trata de seres humanos con fines de criminalidad forzada, un fenómeno bastante desconocido. Y también otra guía de buenas prácticas en las pruebas preconstituidas con niños, víctimas de delitos. Es profesora de justicia restaurativa en 2 másters y ha dado también cursos de formación a la abogacía y numerosas conferencias sobre todos estos temas relacionados con justicia restaurativa, violencia de género y la jurisdicción de menores. Es también responsable del programa piloto de derivación a justicia restaurativa de delitos graves en la Audiencia Provincial de Barcelona. Una cosa también muy inusual y que sería interesantísimo si nos da tiempo a comentar. Bueno, pues con esto, sin más, te cedo la palabra, no sin antes, ya os he agradecido la asistencia, también aquí la asistencia técnica y la de nuestros 2 intérpretes de signos, Óscar y Nekane. Pues gracias, y es tuya la palabra. Muchísimas gracias, Miren. Muchas gracias a la Escuela para el Empoderamiento Feminista. Y es un placer estar aquí hoy en Vitoria y además fuera de lo habitual, no es 25 de noviembre, pero vamos a hablar hoy sí de violencia contra las mujeres, también hoy porque toca hablar de ello cada día. Pero vamos a hablar, como ha dicho Miren, desde otra mirada, desde otra perspectiva. Yo solo tengo la mía. Llevo trabajando en justicia penal desde los 20 años, cuando estudiaba la carrera. Y entonces, digamos que como ya tengo 60, pues sobre todo soy vieja, ¿no? Y eso te aporta, yo creo, a poco sensible que seas, una mirada clara de lo que estamos haciendo, ¿no? De lo que realmente conseguimos en justicia penal, esa seguridad ansiada que nos venden y los efectos que provocamos en las vidas de las personas acusadas, responsables de delitos y, por supuesto, en las vidas también de las que han sufrido un delito, de las víctimas del delito. Voy a intentar seguir un poco de guión y ceñirme al tiempo también. Miren, tú te encargas de ponerme freno, porque es un tema que sobre todo me apasiona y que, por lo tanto, puedo estar hablando demasiado. Bueno, cuando hablamos de proceso penal, a mí me gusta recordar, parece que cuando abrimos un periódico o leemos las noticias o vemos la televisión y, por supuesto,
conectamos con las redes sociales, todo el mundo nos repite que la justicia penal lo que debe hacer es imponer penas, que para eso estamos, ¿no? Los jueces penales tenemos que meter a la gente en prisión y es lo que hacemos. De hecho, esencialmente es lo que hacemos. Pero resulta que si miramos, ¿no?, también nos damos cuenta cuánto dura un proceso penal, cuánto tardamos en celebrar un juicio, en dictar una sentencia, cuánto tienen que esperar las personas acusadas que están sometidas a un proceso y también, por supuesto, las víctimas, los que han sufrido el delito, cuánto tienen que esperar para que haya una sentencia, sobre todo una sentencia firme. Actualmente en la Audiencia de Barcelona tenemos completamente llena la agenda del 2025 y del 2026. Y no somos una de las peores secciones, la sección tercera, sino que hay otras que están señalando hace tiempo ya para el 2027 y 2028. ¿Qué sentido tiene eso? Una respuesta penal tan tardía. Pero es que además dicen que esta es la forma de luchar contra el delito. Bueno, es una visión, ¿no? Realmente conseguimos prevenir el delito, lo que llaman en los que estudian Derecho Penal la prevención general. Alguien antes de cometer un delito se piensa la pena que le puede corresponder en violencia de género, en violencia contra la mujer, en violencia sexual, en feminicidios. ¿Realmente pensáis que alguien antes de dar una bofetada, antes de amenazar o antes de matar se piensa en la pena que le puede imponer el Código Penal? Bueno, igual después lo debatimos. Y realmente creo que la ciudadanía es crítica, debe ser crítica con nuestro proceso penal, ¿no? Y no lo es más quizá porque no nos ve cómo funcionamos por dentro, que es bastante peor de lo que parece. Pero sobre todo creo que hay que reflexionar sobre el elevado coste personal que tiene la justicia penal, ¿no? Entramos como elefante en cacharrería en la vida de las personas y a los que sometemos al proceso porque presuntamente han cometido un delito les podemos tener años aferrados a esa respuesta para finalmente a lo mejor absolver o finalmente imponer una pena que a la ciudadanía siempre le parece pequeña, o al menos a los medios de comunicación siempre le parece pequeña, y que parece que no nos damos cuenta de lo que supone, sobre todo también para las víctimas, someterse a un proceso penal. Recuerdo estas palabras de Carneluti simplemente, ¿no? Porque es que tenemos un proceso que hace mucho daño, el propio proceso, no ya la pena, sino el propio proceso. Y bueno, entramos en la lucha contra la violencia de género, ¿no? Se han cumplido creo 20 años de la ley integral contra la violencia de género y como decía Miren, de los mantras repetimos, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Hemos estado hablando, sí, denuncia, 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 una orden de protección, una orden de alejamiento, que vaya a prisión el maltratador, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hemos conseguido, ¿no? Cuando le decimos a la víctima que denuncie, ¿qué es lo que queremos de ella? ¿Qué pretendemos? Fijaros bien, os confieso, y me están grabando, ¿no? Os confieso que los juristas, abogados, fiscales y jueces y juezas, cuando tenemos un asunto de estos, ¿qué queremos? Oye, una víctima que haya denunciado inmediatamente, que llore, una víctima que llore, que nos explique todo lo que ha pasado, pero además de forma coherente, de forma ordenada y que además, por supuesto, que no se contradiga, que no nos añada cosas después, que no cambie su versión. Y fijaros bien, os he puesto el ejemplo de Dani Alves, que por desgracia pasó por nuestras manos en la fase de instrucción, no en la fase de sentencia. Digo por desgracia porque siempre los casos mediáticos son agobiantes. Pero la respuesta de los medios de comunicación era, fijaros bien, además es una víctima que no quiere dinero. ¡Qué bien! Hoy era
la víctima perfecta, la que había denunciado inmediatamente, tal. ¿Qué mensaje estamos lanzando a las mujeres que no denuncian inmediatamente? ¿Qué mensaje estamos lanzando a aquellas víctimas que no se atreven a denunciar, que tienen demasiada vergüenza, demasiado miedo? ¿Qué mensaje estamos diciéndole a las víctimas que han tardado más tiempo en denunciar porque se lo han pensado, ¿no? Y creo que es extrapolable no solamente a la violencia sexual, sino, por supuesto, también a cualquier tipo de violencia contra la mujer, también la violencia de género, donde tenemos un serio problema, ¿no? Y tenemos un problema porque si llevamos 20 años, todos nuestros adolescentes han nacido después de la ley. Y en cambio, tenemos muchísima violencia, muchísimo machismo y muchísimas conductas, desde luego, de violencia sexual entre los adolescentes. Digo yo que algo hemos hecho mal, algo estamos haciendo mal o algo estamos dejando de hacer. Y en estos últimos 20 años, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues seguimos, yo creo que exactamente igual, que realmente las cifras de violencia de género no han disminuido. Sí, por suerte, los feminicidios, llevamos 43 este año, que es cada muerte, evidentemente, nos disminuye, como empezaba el libro de Hemingway, pero llevamos solo 43. Nos quedan unos días para acabar el año y esperemos tener suerte, pero sigue habiendo muchas víctimas. ¿Y cuántas mujeres hay que no denuncian? ¿Cuántas hay? ¿Tienen las víctimas confianza en nuestro sistema, a pesar de todos los recursos que se han invertido en esto? A pesar de todo el trabajo que seguramente muchas de vosotras, de vosotros estáis haciendo a diario, un porcentaje pequeño de las víctimas son solo las que acuden a denunciar y la mayor parte de ellas el proceso penal desde luego no les gusta, porque el proceso penal desde luego victimiza, aunque no queramos, aunque nos esforcemos, apliquemos el Estatuto de la Víctima, diría yo que es una de las leyes menos aplicadas en este país. Y la ley nos dice, la víctima tiene derecho a entender y a ser entendida. Pues ya os digo yo que los juzgados habitualmente no se le da una información adaptada a esa persona. No se respetan sus necesidades, su necesidad de su tiempo. Se le pregunta una y otra vez, los interrogatorios reiterados, evidentemente, y se pone en duda su versión. Quizá tendríamos que explicarle a las víctimas, presuntas víctimas, afirmadas víctimas, dicen algunos de mis compañeros, utilizar la terminología que queráis, pero quizá debiéramos explicarle qué supone el proceso penal, que no vamos contra ellas cuando se ponemos en duda su versión, que eso es algo que nos ha costado siglos alcanzar. Simplemente la necesidad de que cuando hay una acusación debe haber una presunción de inocencia y de la acusación debe demostrar que esa persona es culpable. Y para demostrar hay que someter a interrogatorios cruzados, a la contradicción entre las partes, a las personas que nos están explicando unos hechos. Y eso no va en contra de nadie y no lo podemos perder. Cuando reivindicamos que se dictan pocas condenas, lo que estamos reivindicando es que vamos a ponerlo más fácil, y ponerlo más fácil significa perder todos como ciudadanos, perder todos los derechos de los que hablaba Miren al principio, esos derechos fundamentales. Pero es que además en violencia de género y sobre todo en violencia sexual muy probablemente se cuestionará en el proceso cómo viste, cómo se comporta. La mujer se enfrentará a la familia, a los amigos, al entorno y se le preguntará por qué has denunciado, por qué no has denunciado antes, por qué lo has hecho ahora, por qué te fuiste sola, por qué te separaste del grupo, por qué llevabas ese vestido, cuántas relaciones has tenido antes. Todo esto sale en los juicios, todo esto sale.
Y es muy duro, es muy duro. Entonces, alguien le va a preguntar en un proceso penal qué quiere, qué necesita. Ya os digo yo que no. No, salvo que haya al lado un servicio de justicia restaurativa, como el que tenéis aquí en el País Vasco, en Euskadi, y el que tenemos en Cataluña. Pero, por desgracia, la inmensa mayoría de víctimas españolas no tienen servicios como el que nosotros tenemos. ¿Y cómo se sienten las víctimas cuando se les ha preguntado cómo se sienten las mujeres? Pues se sienten que no les escuchan. Que no les escuchan incluso cuando dicen que no quieren que sean condenados los hombres que les maltratan. Y conocemos la absoluta complejidad del fenómeno. Esto no va solamente de condenar, es que hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Y las mujeres pues no sienten que es un espacio, desde luego, es más bien un espacio hostil. No se les informa, la mayoría se tramitan como juicios rápidos, por mucho que la mujer esté denunciando una violencia continuada, incluso violaciones sistemáticas. Y resulta que nos fijamos en el moratón de ese día, porque así podemos tramitar un juicio rápido y ya no tenemos tanto trabajo. Y así le damos una respuesta más rápida. ¿Pero eso es lo bueno? ¿Eso es lo que la víctima necesita? ¿Tiene algún sentido prescindir de las violaciones y fijarnos en un morado, en un brazo? ¿Es que tiene algún sentido eso? Y cuando hablamos de reparar, ¿qué hace el proceso penal? Pues el proceso penal lo único que hace para reparar es fijar una indemnización. Pues que se le condene al señor a abonar tanto dinero. Bueno, eso está bien. Está bien si se paga. Porque fijaros, las estadísticas son brutales, los estudios que se han hecho. La Universidad de Madrid hizo un estudio sobre la media de indemnizaciones que se imponen y la media de indemnizaciones que se pagan. En violencia de género, como damos menos dinero, pues estamos un poco más, pero fijaros la media de pago, indemnizaciones pagadas en delitos sexuales. Ridículo, ¿no? Por lo tanto, tampoco es verdad que reparemos a las víctimas en el proceso penal, que seamos efectivos en eso. Bueno, y yo creo que por eso, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero quizá también desde la percepción de que no estamos haciendo lo suficiente sobre todo para las personas que han sufrido estos delitos, hablamos de justicia restaurativa. Pero quiero empezar, para los que no conozcáis qué es y qué no es la justicia restaurativa, empezar hablando también del Convenio de Estambul, porque estamos hablando de violencia contra la mujer. Y en el Convenio de Estambul se dice en su artículo 48 que están prohibidos los modos alternativos obligatorios de resolución de conflictos o imposición de condenas, y que no se puede obligar a las partes a someterse a mediación y a conciliación. Pues veréis, esto que es lo que justifica que nuestra ley de violencia de género y nuestra ley de violencia contra la violencia sexual, la conocida ley del sí es sí, incorporó esta prohibición, urbi et orbi, está prohibida la mediación y la conciliación. Dicen, ¿por qué? Porque lo dice el Convenio de Estambul. ¿Sabéis cuál es uno de los principios básicos, absolutamente básicos, de una mediación? Que es un proceso voluntario. Con lo cual, cuando el Convenio de Estambul prohíbe una mediación obligatoria, es un oxímoron. Una mediación jamás puede ser obligatoria. Jamás. Porque entonces no estamos hablando de eso. No estamos hablando de mediación. Pero eso ha sido lo que se ha incorporado en nuestro proceso.
Pero yo voy un poco más allá. Y cuando hablo de justicia restaurativa me gusta diferenciar, y tengo una batalla con eso también con algunos otros compañeros que defienden y utilizan la terminología de mediación penal. Porque yo creo que las víctimas no están mediando con sus victimarios, que los que participan en un proceso restaurativo no están mediando. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa muy distinta, porque cuando hablamos de mediación estamos pensando en los procesos civiles de mediación, mercantiles, en aquellos en los que hay un conflicto y llegamos a un acuerdo que nos beneficia a los dos. Entonces, eso es una mediación. Justicia restaurativa no es eso. Porque, repito, aunque en algunas ocasiones se llega a consensos, a acuerdos, el objetivo no es ese. El objetivo es todo el proceso en lo que consiste. ¿Y qué es exactamente la justicia restaurativa? Pues no lo digo yo, es que lo dice la ONU, que tiene un manual de prácticas restaurativas, que lleva la segunda edición en el 2020. Por lo tanto, no es algo nuevo, algo que nos hayamos inventado algunos, algo que esté de moda, ¿no? Es algo que lleva mucho tiempo funcionando en muchos países, Y que en el 2018 el Comité de Ministros de la Unión Europea pues hizo una recomendación regulando prácticamente con lo que podría ser un principio de regulación de la justicia restaurativa para toda Europa. Bueno, pues es una asignatura pendiente en nuestro país, pero no tenemos esto. No tenemos. Entonces, ¿qué es justicia restaurativa? Pues bueno, son todos aquellos procesos que lo que buscan es la reparación. Lo que busca es que las partes, ¿no?, la persona que ha sufrido el delito y la persona presuntamente responsable o responsable del delito, si se hace después de sentencia, pues puedan participar activamente en valorar, en analizar, en atender las necesidades, las preguntas, lo que quieren y lo que necesitan las personas que han sufrido el delito. Y una forma también de que la persona responsable del delito, reitero, responsable, que no culpable, responsable, porque los jueces hablamos de culpables, pero como sociedad debemos hablar de responsables, porque cuando la persona se hace responsable del delito es cuando conseguimos que la persona cambie, que la persona se dé cuenta del daño causado. Eso es lo que buscamos en justicia restaurativa. ¿Y qué no es justicia restaurativa? Pues desde luego no es una privatización de la justicia penal. Algunos dicen, no, eso es para que no se denuncie, eso es para que lo arreglen en un cuarto oscuro y que nadie se entere. No, para nada. Es un proceso que funciona paralelamente al proceso penal, que no se opone al proceso penal, pero funciona al margen del proceso penal. Y es más, debe ser un proceso también para aquellas víctimas que no quieren utilizar el proceso penal, que lícitamente deciden no utilizarlo. En violencia sexual, si la víctima no quiere denunciar, no se debe iniciar el proceso. La ley lo dice el Código Penal. Entonces, si esa víctima no quiere, es que no tiene derecho a ningún espacio restaurativo, no tiene derecho a nada. Como sociedad no le debemos nada, al menos un espacio de escucha, como es el espacio restaurativo. Y tampoco es un encuentro obligado entre víctima y victimario, porque eso parece ser uno de los motivos por los que se rechaza también. Se dice, no, es que no, pero ¿cómo vas a enfrentar, cómo vas a poner delante a un violador de su víctima, ¿no? ¿Cómo vas a poner a la víctima delante de su violador? O la mujer maltratada delante de su maltratador. Bueno, ¿y si la mujer quiere hacerlo? ¿Y si necesita hacerlo? ¿No debemos proporcionarle un espacio seguro para que lo haga? Con un facilitador especializado,
con alguien que ayude, que la prepare. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos? Y tampoco es un espacio para perdonar, este perdón que tenemos tan imbuido, ¿no? Sobre todo los mayores, ¿no? Con esta cultura, a ver, que la última vez dije judeo-masónica y era judeo-cristiana. Y se me fue por aquello de que una nació con el franquismo. Bueno, el perdón no es el objetivo, perdonar. El victimario, el responsable del delito, no participa en el espacio restaurativo. Pero, bueno, yo vengo aquí, pido disculpas y ya está. No, no, es bastante más difícil que eso, bastante más difícil. Y, como dicen desde el Fórum Europeo de Justicia Restaurativa, no es una forma de evitar los juicios, es una forma de superar el silencio sobre todo de las víctimas. Y me permito, antes de entrar en los beneficios de justicia restaurativa, y ya que está aquí entre nosotros Alberto Olalde, uno de los autores de una guía excelente sobre universidades restaurativas que se acaba de publicar hace pocas semanas, vamos a cambiar la mentalidad del que la hace la paga al que la hace la repara. Me ha parecido una frase tan lúcida que la hago mía. Porque veréis, los que defendemos los procesos restaurativos y hablamos en el ámbito de la violencia de género y la violencia sexual, lo que sabemos es que se mejora mucho más el trato a las víctimas, la atención, porque son ellas las protagonistas de ese proceso. Porque en estos espacios ellas pueden hacer preguntas, porque las víctimas de violencia sexual, las mujeres que han sufrido un ataque también, los hombres también, los niños y las niñas, las preguntas siempre son ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y aunque sabemos que la violencia sexual, un dato que quizá no se habla suficiente en este país, la mayoría de violencia sexual se produce entre personas que se conocen y sobre todo en el ámbito familiar. De eso no hablamos. Hay pocas violaciones de extraños. Pero entonces ese niño o niña, esa adolescente, esa mujer que ha sufrido violencia sexual, lo que quiere saber es por qué le ha pasado. ¿Por qué esa persona le escogió a ella? ¿Por qué ese tío, ese conocido de la familia, ese padre, ese abuelo, por qué abusó de ella? ¿Y quién le puede contestar? Solo quien lo hizo. Esa respuesta solo la tiene quien lo hizo. Es un espacio para poder hablar de lo que ha pasado y de los efectos que la vida de las víctimas tienen, ¿no? Cómo les ha afectado. Nadie le va a preguntar en un juicio, ¿no? Porque si le preguntan mucho en el juicio, lo que vamos a hacer es decirle, no, cíñase a los hechos. No, eso no nos interesa. Lo que ha pasado después no nos interesa. Bueno, a lo mejor permitimos alguna pregunta en los juicios para valorar, ¿no? El efecto, cómo cuantificamos el daño, ¿no? Si a lo mejor ha estado noches sin dormir. Recuerdo un último juicio que tuve en julio de una violación de hacía 12 años y una violación de un extraño en un parque a una chica que volvía a su casa. 12 años. La chica fue 2 veces al psicólogo. Y temblaba en el juicio. Perdona que yo no lloro en los juicios, pero me emociona recordar que esta chica, cuando contestó diciendo fui solo 2 veces al psicólogo porque yo lo único que quería era olvidar. Y la defensa, evidentemente defendiendo los intereses de su cliente, dijo, bueno, es que si no ha ido al psicólogo es que realmente no tiene ninguna afectación.
¿no? Bueno, es que la víctima no tiene derecho a dejar atrás, eso es lo que se busca en justicia restaurativa. Quitemos la etiqueta de víctima y hablemos de supervivientes de la violencia de género, de la violencia sexual. Quitemos la etiqueta de víctima, dejemos de sobreproteger, de tratar a las mujeres como si fueran niños indefensos, niñas indefensas que no saben lo que les conviene. Démosle voz a estas víctimas, ¿no? Porque sabemos que los procesos restaurativos les ayudan a reducir la vergüenza, el miedo, la ansiedad, y porque mejora su calidad de vida y mejora su vida. Y francamente, en violencia de género, es muy fácil que la mujer maltratada repita el patrón con otro hombre, igual que el hombre busca el mismo tipo de mujer. Cuando estás en un partido judicial pequeño, te encuentras que muchas veces vienen las víctimas y dicen, ¿y esta mujer? Pues si los antecedentes son con otros hombres, es que siempre busca el mismo tipo de hombre. Y el hombre busca el mismo tipo de mujer. Quizá porque a la mujer solo le hemos dado eso, una denuncia y una orden de protección y una condena, pero no le hemos dado un espacio para empoderarla. No le hemos permitido decir, tienes derecho a no ser maltratada. Hay otra masculinidad distinta de la que conoces. Y al hombre igual. Entonces, todo esto es lo que se trabaja con las víctimas en los procesos restaurativos. Pero es que además, cuando trabajamos con los victimarios también, os he hablado antes de la responsabilización, ¿no? Mirar en los juicios, en muchas ocasiones se salen en los periódicos, ha habido una conformidad y el fiscal que pedía 14 años lo ha dejado en 2 y se ha conformado. Y la gente, qué grave. ¿Es que alguien puede entender eso? Alguien puede entender, pero ¿cómo puede ser que le pedían 40 años y cómo puede ser? Y dice, bueno, es que la persona ha reconocido el hecho y por lo tanto se ha conformado con la pena. Y hay una especie de mercadeo ahí bastante desagradable. Y es desagradable sobre todo cuando el fiscal ni siquiera pregunta a la víctima, si la víctima no tiene letrado, no tiene letrada, que le defienda, muy probablemente no se va a enterar de lo que pasa. No sabrá nada. Estará allí esperando el juicio y le dirán, ya se puede ir. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuántas veces pasa esto en un juzgado en España? A diario, con cualquier víctima. Y ese hombre, esa persona que ha reconocido el hecho y se ha conformado con la pena, ¿es responsable? ¿Se ha hecho responsable del hecho? Sí, ha aceptado también la indemnización, habrá estado allí negociando la indemnización. ¿Es responsable del hecho? Ya os digo yo que no. Porque si le ponemos una pena de prisión y tiene que entrar en prisión, y sabemos cuando trabajamos con las personas que están en prisión que no, yo no he sido, me conformé para tener menos pena, pero yo esto no lo he hecho. Y cuando hablamos de violencia de género, este patrón se produce en muchísimas ocasiones. Que los hombres que entran en prisión salen más enrocados. ¿Por qué? Porque se reafirman. Porque se consideran víctimas del sistema este que solo defiende a las mujeres. ¿Os suena, no, el discurso? ¿Es que hemos trabajado con ese hombre para una responsabilización real por el daño causado? ¿Con una condena penal? No. Hemos impuesto un castigo. ¿Y confiamos que la cárcel sirva? Bueno, a veces sirve y otras muchas veces no sirve. No sirve para el fin que pretendemos, que es que esa persona entienda el daño que ha causado, no solamente que ha infringido la ley, sino el daño que ha causado.
Y nadie le hará enfrentarse a ese daño si no es en un espacio restaurativo. Y sabemos que estos procesos estimulan el desistimiento de la violencia. Entonces, ¿cuál es el problema en que haya un proceso restaurativo en violencia de género? ¿Por qué lo prohibimos? ¿Y en violencia sexual? ¿Por qué lo prohibimos? Si sabemos que disminuye la reincidencia, ¿por qué lo prohibimos? Si sabemos que se consigue mucho más en reparación de la víctima, ¿por qué lo prohibimos? Pero claro, no a cualquier precio la justicia restaurativa, no a cualquier precio, no de cualquier manera. Y esto es fundamental, es fundamental. Por eso desde mi asociación y públicamente reivindico los servicios públicos de justicia restaurativa. En España hay muchas experiencias de justicia restaurativa, muchísimas, muchas más de las que se habla, de las que la gente puede conocer. Son siempre procesos confidenciales, callados. Nos enteramos de los encuentros restaurativos entre víctimas de ETA y miembros de la banda, nos enteramos años después. Años después. Y años después hemos entendido qué pasaba allí con películas como Maixabel o Las dos caras de la justicia que hicimos también aquí en Vitoria. No sé si tuviste la oportunidad de verla, pero si no, recuperarla porque vale la pena. Reitero, no a cualquier precio la justicia restaurativa. Y digo, hay muchas experiencias de justicia restaurativa hechas por facilitadores, por asociaciones que han trabajado de forma voluntaria, sin apoyo institucional de ningún tipo. Y solo ha habido algunas comunidades, reitero, Cataluña, País Vasco, Navarra, donde ha habido un auténtico apoyo institucional. Y las víctimas en estas comunidades pues tienen suerte, porque al menos tienen esa puerta de la justicia restaurativa por la que pueden entrar si quieren. En el resto de España no pueden. Hay incipientes experiencias, hay en Murcia, hay ahora en delitos leves en Andalucía y en otros lugares, pero sin apoyo institucional. Y la única forma de que el servicio de justicia restaurativa sea auténticamente seguro es que tengamos, primero, que forme parte del servicio público de justicia, porque somos un servicio público. Porque gastamos mucho dinero en los juicios, pero muy poco dinero en atender a las víctimas. Deben depender de las oficinas de atención a la víctima y deben elaborarse protocolos con un enfoque restaurativo para las víctimas desde el principio. Y debemos asegurarnos que las víctimas consienten, que quieren participar y que son libres para tomar esa decisión, porque es lo más importante. Porque sabemos que si estamos en un servicio público con facilitadores debidamente formados, especializados en victimización y en victimización grave, pues sabremos detectar si una mujer que quiere participar en un proceso restaurativo está siendo presionada de alguna manera, está siendo coaccionada o tiene miedo y por eso quiere hacerlo. ¿Cuántas mujeres hay que no quieren denunciar o que vienen y dicen no, es que no quiero declarar, ahora menos porque hemos limitado el 416, pero ¿cuántas mujeres hay que no quieren seguir, que son convencidas para que retiren la denuncia? Hace pocos días me indignaba con una serie, si me permitís, una excelente serie, se llama Querer, sobre violencia de género, pero me indignaba porque se hablaba de retirar la denuncia. Y eso es una leyenda urbana. Las denuncias no se pueden retirar. No se pueden retirar. Entonces, que en una serie para el gran público se insista en retirar las denuncias como si esto fuera una película americana, en España las denuncias no se pueden retirar. Y la mujer va allí y dice, no, es que no quiero seguir
¿Cómo sabemos si es que no quiere seguir porque ha estado presionada? No quiere seguir, ¿por qué no quiere seguir? En el proceso penal no tenemos respuesta. En un proceso restaurativo podemos al menos darle un espacio para escucharla y saber. Comprobemos que evidentemente no hay ningún miedo o coacción para participar en estos procesos, por supuesto, ¿eh? Y tenemos facilitadores debidamente formados. El proceso es confidencial, absolutamente confidencial, y debe ser un proceso gratuito para las víctimas que no dispongan de medios económicos, por supuesto, y debe ser general, así lo dice la recomendación europea. Es decir, cualquier víctima en cualquier lugar tiene derecho a un proceso restaurativo si es lo que quiere. Y propuestas, bueno, nosotros defendemos esto, digo, no a cualquier precio, porque a fin de cuentas somos un grupo de magistrados y magistradas y sabemos que es material sensible, ¿eh? Por lo tanto, para los detractores, los que dicen que no cabe justicia restaurativa en violencia de género o en violencia sexual en España, porque se está haciendo en otros países, por supuesto, en España. Pues bueno, vamos a asegurarnos, pidan ustedes informes psicosociales a la víctima, asegúrese de que tiene la voluntad informada, libre. Haga usted todas las comprobaciones que quieran, pero dejen a la víctima participar si es lo que quiere. Deje a la víctima participar en el proceso restaurativo, es decir, déjela hablar, solo déjela hablar, es lo único que pedimos. Y por supuesto, no todo pasa por un encuentro con el victimario, hay otros modelos restaurativos, facilitadores deben estar debidamente formados y conocer también las especialidades que tiene el proceso de victimización en violencia de género, que lo hay, que las hay. Y en violencia sexual, claro que sí, pero con facilitadores debidamente formados no tenemos riesgos, no los tenemos. Entonces, ¿qué modelos hay? Bueno, tenemos muchos modelos, los círculos de familia o círculos de diálogo en los que participan otras personas al margen de víctima y victimario. Participan miembros de la familia o miembros de la comunidad. Conferencias, miembros de la comunidad, y tenemos ejemplos de ellos en varios países. Y hemos tenido también, en Cataluña hemos hecho varios, se han hecho conferencias en situaciones de acoso escolar, de mobbing, por ejemplo. Hemos tenido experiencias muy positivas, donde no solamente ha participado el adolescente que ha cometido el delito y la víctima del delito, sino el grupo que miraba y ha participado en el proceso. Entonces, hay muchos ejemplos. Lo que se llaman diálogos transformadores o otras metodologías como la mediación indirecta, en que la víctima no participa directamente con su victimario, sino con otro victimario del mismo delito. ¿Por qué no en violencia de género? Si sabemos que el patrón en muchas ocasiones se repite, porque la víctima no puede participar en un encuentro no con su victimario, sino con otra persona que haya cometido el mismo delito. Es que no podrá explicarle a esa persona el daño que le ha causado, la violencia, a ella, a sus hijos e hijas, a su familia, ¿no?, a su entorno social. Es que no se lo podrá explicar y no podrá ayudarle, explicárselo directamente a un hombre responsable de violencia de género. El modelo austriaco, con la utilización de 2 facilitadores, cada uno trabaja con una de las partes, unos con la víctima, otro con el victimario. O esta comunicación indirecta a través de nuevas tecnologías, ¿no? Hay muchas metodologías que se pueden utilizar, ¿eh? Por eso, insisto, no somos, ¿eh? Y también en el cumplimiento de la pena. Si no instauramos este enfoque restaurativo en el cumplimiento de las penas de prisión o de las penas en medio abierto, no conseguimos el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que no se repita el delito, que no haya más víctimas. Ese debe ser nuestro objetivo. Ese debiera ser el objetivo del sistema de justicia penal. No imponer penas, sino realmente evitar que haya nuevos delitos.
evitar que haya nuevas víctimas. Esa debiera ser nuestro objetivo. Y sabemos que en el proceso restaurativo lo que se fomenta es eso, la responsabilización, se aumenta la empatía, se aumenta la reparación del daño y se ayuda al penado. Están los círculos de sentencia que se hacen en violencia sexual, un modelo que se hace en Cataluña y que viene de Canadá, donde hay un acompañamiento de los condenados por violencia sexual. Que los casos son muy diversos, ¿eh? Pues bien, todo ello bebe del mismo ideario. Por lo tanto, concluyo, si sabemos que la justicia restaurativa no es una moda, no es algo nuevo, sino que es una herramienta que está absolutamente consolidada y que está implementada en la mayor parte de países de nuestro entorno, también en violencia de género, también en violencia sexual. Acabo de estar en Irlanda, allí hay procesos, ha habido procesos, en Cataluña ha habido procesos callados, confidenciales, en violencia sexual, procesos restaurativos, muy efectivos, antes de juicio incluso, que la víctima dice, no quiero volver, no quiero seguir con el juicio. Y la obligamos a hacerlo, porque las denuncias no se pueden retirar. Pero lo importante es que hemos conseguido esa reparación que se buscaba de la víctima. Bueno, si no pretendemos sustituir, por desgracia no tenemos aún forma de sustituir el proceso penal, pero sí lo podemos hacer más humano. Lo podemos hacer con más empatía hacia las víctimas. Y les debemos eso, porque somos una comunidad en la que uno de nosotros, una de nosotras ha sufrido un daño. Y nosotros no podemos decir, bueno, que se encarguen estos, los jueces, de solventarlo. No, como comunidad les debemos esto. Por lo tanto, pidamos a nuestros gobiernos autonómicos, a nuestro gobierno central, que se regule la justicia restaurativa y que se apueste por la justicia restaurativa, que se dote de medios y de facilitadores excelentes que tenemos en nuestro país, pero con un apoyo institucional y unas garantías para víctima y para victimario. Eso es lo que pedimos. Y hablamos de justicia restaurativa porque estamos hablando de derechos de las víctimas, de dignidad, de solidaridad con ellas, de respeto. Hablamos de vidas no con pasado solamente. En justicia penal solo nos importa lo que pasó cuando se cometió el delito. En justicia restaurativa hablamos de presente y de futuro. Eso es lo que defendemos y por eso hablamos también de justicia, por supuesto. Esto es justicia y queremos que sea justicia. Muchísimas gracias, eskerrik asko, y me someto ahora al debate. Creo que me he ceñido más o menos al tiempo. Absolutamente. Vale. Genial. Gracias. Sí, bravo.